응? Después del anime Yokoso Hitsuryoku Shihoshu Hinoku Yoshitsue, o Classroom of the Elite, segundo año, iniciemos con la lectura. En este vídeo veremos las reglas del segundo examen especial, las cuales causarán gran conmoción, a tal punto que causó esto, Ayano Kouji saldrá de esta. Yokoso Hitsuryoku Shihoshu Hinoku Yoshitsue, volúmenes, 2, segundo año capítulo 3, llega el verano y el presentimiento de una feroz batalla, ya casi llegamos a la mitad de junio, después del examen especial a finales de abril, la vida escolar vuelve a la normalidad sin el presentimiento de un nuevo examen, y aún no he visto movimiento alguno del estudiante de la habitación blanca, el único inconveniente que ocurrió fue la interrupción de Amasawa, pero no hubo un acto que hubiera implicado mi expulsión. Sin embargo, debido a que lo que sucedió en esa ocasión, el momento del beso no ocurrió, aunque de alguna manera todo salió bien, las paredes invisibles continuaron separándonos. Obviamente, existe el deseo de eliminar ese muro y querer progresar. Pero no hay razón para apresurarse. Con el tiempo, Kei debería quitar la pared ella misma y dar el siguiente paso de forma natural. Se puede decir que esto es más efectivo para impulsar el crecimiento de su corazón. La temporada se dirige constantemente hacia el verano, con la vida diaria siendo demasiado satisfactoria para un estudiante de secundaria. La temperatura exterior comenzó a subir lentamente, y fue aproximándose al mismo nivel que de costumbre. En días despejados podíamos registrar unos 30 grados, es un punto de inflexión entre la primavera y el verano. Además, mientras mi vida escolar normal avanza, hay algunos temas que escucho a menudo y que me llaman la atención. No es un tema relacionado con el amor, sino sobre las estaciones favoritas de algunas personas. Sin embargo, es un tema sorprendentemente profundo e interesante. Aquellos que nacieron y se criaron en el mismo lugar tienen diferentes estaciones favoritas. Después de haber experimentado las 4 estaciones en esta escuela, esperaba otra temporada de calor abrasador. Pensando en mí mismo, reconozco que es el verano lo que más me gusta. Tal vez sea porque el cielo azul parece brillar de forma más hermosa en esta temporada. Buenos días, Ayano Kouji-senpai. Mientras caminaba mirando el gran cielo azul, oí un llamado desde el frente. Esa persona era Tsubasa Nanase, una estudiante de la clase D del primer año. Parece que va a la escuela sola, sin amigos a su alrededor. Oh, lo siento. Buenos días. Dado que estaba delante de mí estaba esperándome o solo fue una coincidencia. Hay algo arriba, es obvia la razón, del por qué no me percaté de su presencia. Eso, solo miraba el cielo azul, el cielo. Nanase que se coloca a mi lado, y dirige su mirada hacia arriba. Un claro cielo azul se extiende hoy, es un buen clima, ¿verdad? Sí, ha pasado un tiempo desde que vi uno igual, estábamos uno al lado del otro, pero no habíamos tenido una conversación como esta en mucho tiempo. Sí, no te he visto durante en un mes y medio. Nanase tenía un plan para echarme de la escuela confabulando con Osen y Amasawa. No es de extrañar que normalmente me sienta incómodo. Perdón por lo de la otra vez, Ayano Kouji-senpai. Nanase lo dijo. Mientras mantenía sus ojos en el cielo azul, aparentemente ella tenía más pensamientos de los que yo había imaginado. ¿Estás enojado conmigo? No hay razón para estarlo. Fue una prueba especial así que no se pudo evitar. Además, también me mostraron una actitud sincera. Nanase terminó saltando sin prestar atención al peligro, y recuerdo el hecho de que estaba ansiosa por enfrentarme que se convirtió en hostilidad. Por cierto, ya terminó ese examen especial. No escuché la fecha límite. No, continúa, la fecha límite es hasta el comienzo del segundo semestre. En otras palabras, el examen aún sigue en pie, pero entonces, estaré un poco incómodo estando cerca de Nanase y Osen durante el último mes y medio. ¿Te preocupa que no haya estado en contacto contigo? No me importa y por favor no te mientas. No me preocupa que estés planeando algo detrás de escena. La última vez me convencí de que, incluso si tomaba medidas, no sería fácil. Es muy difícil seguir a Ayano Kouji-senpai en la vida diaria sin dejar rastro. Ya superaron un examen especial que involucra a otro grado, pero, ¿qué hay de los demás estudiantes? Creo que Kazuomi-kun ha hecho algo.
¿Estás segura de que debería moverse descuidadamente solo porque falló en su objetivo? Bueno, tal vez lo está haciendo para compensar lo de tu mano izquierda. Entre los alumnos de primer año, Kazuomi Yosen es uno de los estudiantes que más está llamando la atención para bien o para mal. Puede que haya sido una suerte que entrara en acción por primera vez, pero la pregunta es quién sabe sobre lo que hay detrás de ese examen especial. Sería fácil preguntarle a Nanase e intenté hacerlo varias veces, pero me di por vencido, y di vuelta atrás. Aunque le haga una pregunta, Nanase no responderá. Las 3 clases restantes siguen ocultando su presencia para que no puedan revelar sus verdaderas intenciones. Nanase solo reconoció la existencia de la prueba especial y eliminó la desventaja de la clase D. Gracias por entender mi voluntad. Este silencio continuo, y Nanase dijo como si lo supiera. Íbamos juntos a la escuela de todos modos, así que decidí hablar de un tema diferente. Bueno, te estás acostumbrando a la escuela. Cosas como su comportamiento se han resaltado de su inocencia y se han integrado en la escuela. Sí, creo que mis compañeros de clase, incluyéndome a mí, se han vuelto más tolerantes con las situaciones especiales. No sé cuánto saben los del último año, pero los estudiantes de primer año tuvimos un segundo examen especial a finales de mayo. Así como los estudiantes de segundo año compiten entre ellos, los estudiantes de primer año también tienen sus propias batallas. No tuve la oportunidad de preguntarle a alguien directamente, pero escuché que hubo algunas expulsiones. Había rumores de que un estudiante de primero abandonó la escuela. Así es, como era de esperar, un chico abandonó la clase C como resultado de examen especial. Los registros de ese estudiante han desaparecido de la lista de la OAA. Era un estudiante con capacidad académica A, pero probablemente recibió algún tipo de castigo. Si hay una expulsión, se crearían muchos rumores. En esta escuela, los compañeros con los que reías hasta ayer pueden irse repentinamente, así que tengo que disfrutar de mi vida escolar para no arrepentirme. Todavía hay un peligro al otro lado del puente, pero no sé cuándo llegará ese momento a la clase de segundo año. Tener un sentido de alerta como Nanase es muy útil. Sin embargo, no sé nada sobre los puntos de clase de los otros grados, por lo tanto, si hay una historia sobre quién gana y quién pierde, aún no tengo información. ¿Cuál fue el resultado de la clase D en el examen especial? La última vez fue la más baja, pero esta vez quedamos en tercer lugar. Desafortunadamente el resultado no fue el mejor. Sin embargo, fue una batalla reñida con los mejores estudiantes de la clase A y B grande, así que la diferencia de puntos de clase fue muy pequeña. Parece que pueden resistir contra la clase A y la clase B grande, sin que los separen. Por otro lado, la razón por la que la clase C cayó hasta el fondo es probablemente debido a la expulsión del estudiante. Ausen ha reflexionado en estos días, o tal vez, mentiría si dijera que no tiene problemas de comportamiento, pero esta vez no estuve involucrada con él. Parece que Kazuomi-kun está loco por Ayano Kouji-senpai. Nanase, que estuvo mirando al cielo todo el tiempo, me miro con una pequeña sonrisa por primera vez. Tal vez sea el resultado del enfrentamiento con fuerza bruta, pero creo que ha crecido un poco más debido a Ayano Kouji-senpai. ¿O piensas que las fuertes emociones de Kazuomi-kun que solo estaban dirigidos a los estudiantes de primer año, también estén dirigidos a los de segundo año? Está mal. Esa es ciertamente una buena historia para los estudiantes de primer año, que a veces estaban en la línea de visión del prominente Osen, pero cuando lo recuerdo, diría que fueron pocas las veces. Tal vez sea el momento de luchar contra los estudiantes de primer año. Nanase tomó mi mano derecha con sus 2 manos. Tenía una hermosa sonrisa. Si hay muchas nubes en un cielo despejado, los días de la competencia no estarán muy lejos. Viviré una vida escolar sin arrepentimientos. También tengo pensado hacerlo. Luego de responderle soltó mi mano. Como dijo Nanase, los compañeros con los que ríes podrían desaparecer al día siguiente. En esta escuela eso suele suceder, por eso tengo que pasar cada día cuidándome de esta. Por favor, Ayano Kouji-senpai vive una vida escolar sin arrepentimientos. Nanase dijo eso, insinuando que mi vida escolar es limitada. Sus ojos parecían contener una voluntad firme. Por supuesto, no me arrepentiré. Cuando contesté, Nanase asintió con un gran movimiento de cabeza como si estuviera satisfecha. Me disculpo por todo.
Adiós. Al acercarnos a la escuela, Nana se inclinó la cabeza y se despidió, teniendo en cuenta que los estudiantes de primer año participaron en un segundo examen especial a finales de mayo. Es muy probable que esté cerca otro examen especial, como siempre una mañana no muy diferente a otras para la clase. Bueno, parece que están todos. Una vez que la profesora Chavasira confirma la asistencia, comienza a manipular la tableta para mostrarla en el monitor. Después de un rato, dirigimos la mirada hacia la pantalla en blanco y ella gira en torno a toda la clase. Mi relación con ustedes se está alargando. Supongo que era inevitable desde el principio. Lo que tenía en mente se hizo realidad. Todos se quedaron en silencio, esperando las palabras de la profesora Chavasira. Después de que la mirada de todos los estudiantes se centraran en ella, sonrió y soltó una pequeña carcajada. Es cierto que hay un examen especial cerca, pero dejemos la explicación para más tarde. Primero, hablemos de las vacaciones de verano. La profesora Chavasira mira la tableta, y una imagen se muestra en el monitor. La imagen del monitor fue la de un crucero de lujo. Nosotros, la clase D, estamos familiarizados con dicho crucero. Les hablaré sobre las vacaciones de verano. Por un momento, los estudiantes que se miraron entre sí parecían expresar su alegría con dulces palabras. Sin embargo, recuerdos vienen y se imprimen profundamente cuando veo la combinación del crucero y las vacaciones. No creo que esta escuela te permita disfrutar de algo así fácilmente. Mientras recordaba eso, el monitor mostraba diapositivas del crucero, por dentro y por fuera. El horario aparece en una de las diapositivas. Del 4 al 11 de agosto, pueden gozar libremente de las vacaciones de verano en este lujoso crucero durante 7 días. Podrán disfrutar observando, jugando o comiendo, sin ningún tipo de restricción y ningún examen especial a bordo. En otras palabras, se prometen unas vacaciones puras y verdaderas durante una semana. Había una ligera felicidad en los rostros de los estudiantes que tenían algunas sospechas. Sin embargo, la felicidad desaparece al mismo tiempo que el video se apaga, como si fuera una trampa para sus ojos. Pero para disfrutar plenamente de este crucero, el próximo examen especial debe ser completado con éxito. Después de hacerlos sentir como en un sueño por corto tiempo, los estudiantes vuelven rápidamente a la realidad. El acto de levantarlos y luego dejarlos caer provoca usualmente una gran desconfianza. Sin embargo, cambian instantáneamente de pensamiento y se preparan rápidamente para aceptar la prueba. Parece que están aprendiendo como lo esperaba. Para mi sorpresa, la profesora Chavasira sonrió convincentemente. No era la primera historia diferente que venía de ella con noticias de vacaciones. Tal vez quería demostrar que la presente clase D era diferente a la clase D de hace un año. Es porque está aprendiendo a adaptarse a sí mismo a través de una serie de pruebas repetidas. Exactamente, cuando comienza el examen especial, la pregunta de Oriquita resuena en el aula. Dio la oportunidad de obtener información. Empezaría mañana según el horario, pero por desgracia fue pospuesto. El próximo examen especial se realizará durante las vacaciones de verano. Un examen especial en las vacaciones de verano después de que termine el primer semestre. Lo que me preocupa es que es demasiado pronto, como expliqué con anterioridad, porque lo anuncian ahora, aunque falte más de un mes. De todas formas, si se mira el flujo de palabras hasta este punto, hay cierto examen especial que viene a la mente de los estudiantes sin importar si quieran recordar o no. Fue encarnado por las palabras de la profesora Chavasira. En un momento en el que los pensamientos de todos estaban de acuerdo, participarán en la supervivencia en una isla deshabitada y los harán competir. Un examen especial de supervivencia en una isla deshabitada. Las pruebas durante las vacaciones de verano del año pasado aún están firmemente impresas en nuestras mentes. Un examen especial que utiliza reglas para competir contra cada clase, gastando la menor cantidad de puntos dados como sea posible, adivinando quién es el líder de la clase y adquiriendo puntos en base a las reglas. Tenemos que hacer eso de nuevo este año. Keisei, que suele escuchar en silencio las explicaciones sobre los exámenes especiales, murmuró eso. Alguien que se desempeña en lo académico como él, este tipo de pruebas eran duras y le costaba mucho luchar.
Todos recuerdan el examen de supervivencia en la isla deshabitada del año pasado, pero lo que está planeado para este año no se compara en nada a esa prueba. Será más duro y difícil que cualquier examen especial, los puntos privados serán extremadamente importantes. En la supervivencia en la isla deshabitada del año pasado eras libre de decidir luchar si querías ganar. Tienen que ahorrar mucho, pero pueden gastarlos con libertad. Además, por ser un examen más duro que el que anteriormente se hizo en la isla deshabitada, aumento la cantidad de puntos que pueden obtener. Dice que será duro y difícil, pero ¿qué tipo de cambios se harán en comparación con el año pasado? No tuve que pensar mucho en la respuesta, ya que la profesora Chavasira la dirá dentro de poco. Primero, empecemos con el cronograma en detalle. No necesitarán tomar notas en este lugar porque pueden descargarlo y revisarlo en sus teléfonos móviles más tarde. Al dar esa instrucción, la profesora Chavasira muestra el horario de la prueba especial en el monitor que se encendió de nuevo. 19 de julio, se reunirán en el campo deportivo y saldrán en autobús. Al llegar al puerto abordarán el barco. 20 de julio, inicio de la prueba, explicación y entrega de suministros. 03 de agosto, a bordo del crucero se anunciarán los rankings de finalización de la prueba especial y se pagarán las recompensas correspondientes. 04 de agosto, día libre, todo el día a bordo del crucero podrán hacer lo que quieran. 11 de agosto, llegada a puerto, y regreso a la escuela. La ceremonia de clausura para anunciar el final del primer semestre es el viernes 16 de agosto. El horario para salir es de 3 días después de que den inicio las vacaciones de verano. Además, se puede ver que la duración de la prueba especial es de 2 semanas, el doble que la anterior. Profesora, según este horario, nuestras vacaciones serán muy cortas. ¿Qué haremos con eso? La pregunta viene de ¿y qué? Las vacaciones de verano suelen ser de unos 40 días. Pero, aunque cuente el crucero a bordo como vacaciones de verano, solo será de unos 24 días. No es de extrañar que los estudiantes se quejen. Desafortunadamente no habrá compensación por ese tiempo. El acortamiento de las vacaciones de verano es definitivo. La profesora Chavasira acepta el descontento de los estudiantes y explica el porqué de la decisión. Por supuesto, algunos abucheos son inevitables, ya que para muchos estudiantes, un día festivo es más valioso que un día de escuela, pero, como alternativa, una semana completa en un crucero de lujo tiene más valor que 2 semanas que pueden perderse dependiendo de su pensamiento. Como dije, es un verdadero crucero, pueden disfrutarlo tanto como quieran. Parece que se puede hacerlo mejor con ese objetivo. El año pasado estuvimos en un transatlántico de lujo, pero en ese momento teníamos muy poco tiempo para disfrutar. Recuerdo que después de la supervivencia en la isla deshabitada, fui perseguido por un examen del zodiaco. El mundo exterior es dulce y refrescante para nosotros que vivimos en el terreno de la escuela. Se puede decir que son las mejores vacaciones de verano para poder disfrutar de una vida diferente, aunque sea en un barco. Incluso los estudiantes que estaban insatisfechos al principio se fueron convenciendo. Si no lo aceptan, no pueden seguir adelante. Además, a diferencia del año pasado, se asegura que no habrá pruebas especiales a bordo. Eso también sería un factor menos preocupante para los estudiantes. Ahora pasemos al tema principal. La mayor diferencia de la prueba de supervivencia en la isla deshabitada del año pasado, es el tamaño. Además del periodo de prueba de 2 semanas, la isla deshabitada que será utilizada es más grande que la anterior. Se proyecta la isla deshabitada fotografiada desde el cielo flotando sobre el mar, y la forma de competir no solo será con el mismo grado, sino con todos los grados. En otras palabras, se llevará a cabo en una escala que supera a la anterior en varios aspectos. Obviamente, el número de oponentes con los que tienen que luchar es también mayor. Es un desarrollo inesperado. Pero es una prueba de supervivencia que involucra a todos los grados. Los oponentes no serán únicamente del mismo grado. Esta es una situación particularmente sorprendente, pero entonces, los de primer año estarán en desventaja, y los de tercero tendrán más ventaja, ¿verdad? Una pregunta de Hirata Yousuke que odia la desigualdad. Si es una prueba con los del mismo grado, todos serían iguales.
Pero esta vez no es así. La diferencia en la capacidad física y la experiencia dependiendo de la edad crea una desventaja considerable. Entiendo lo que quieres decir, pero me gustaría añadir que es imposible hacer una prueba completamente igual para todos, aunque solo se hable de estudiantes de segundo año. Hay una diferencia de casi un año entre ellos y ustedes, o se quedarán de brazos cruzados mientras luchan en el mismo escenario. Sin embargo, hay casos en los que incluso una diferencia de un año en el año escolar conlleva una desventaja de casi 2 años en términos de edad. Si un estudiante de primer año necesita un consejo, el estudiante mayor es el que responde por lo menos como su senpai, pero depende de la persona de cómo responder. Del mismo modo, un estudiante de tercer año también puede pedir un consejo. Parece que ya tenía preparadas las respuestas para ese tipo de preguntas. Hay algunas desventajas dependiendo del grado, pero básicamente lucharán en el mismo nivel. Por eso, para llenar el hueco entre grados, se planeó que cuanto más inferior sea el grado, la recompensa será mayor y la penalización se reducirá. Es decir, cuanto más alto sea el grado, menor será la recompensa y mayor la penalidad. Parece que están tomando como referencia el examen especial que se llevó a cabo en abril. La penalización por tomar la misma prueba en ese examen fue que los alumnos de segundo año eran expulsados y los de primer año que solo les restaban puntos privados por 3 meses. Bien, continuemos. Les explicaré la nueva regla para la supervivencia de la isla deshabitada. Al menos una parte de lo que se tiene planeado. Al parecer lo que dijo la profesora Chavasira los tensó aún más. Como ya dije, hoy no se revelarán todas las reglas. Presté atención a la explicación en silencio y observé detenidamente la imagen del monitor. Cuando miro la pantalla, la palabra grupo es la más destacable. Para conocer las reglas para la supervivencia de la isla deshabitada, será necesario tener en cuenta que harán grupos. Es probable que el clímax de este examen especial sea más largo que nunca. Parecía implicar la gravedad de la supervivencia de la isla deshabitada que nos espera. En el próximo examen especial en la isla deshabitada, formarán un grupo grande de hasta 6 personas con las que podrán cooperar obligatoriamente. Este grupo grande puede organizarse con cualquiera de las clases que estén en el mismo año escolar. Deben recordar eso. Eso significa que los del segundo año seremos compañeros. Las palabras de Orikita, que pensaba que los demás eran sus enemigos excepto por su propia clase, resonó dentro de la habitación. Sus palabras claramente llegaron a los oídos de la profesora Chavasira, pero continuó hablando sin responder. Durante las 4 semanas a partir de hoy y hasta el viernes 16 de julio, los alumnos de segundo año tienen derecho a elegir hasta 2 compañeros ideales y formar un grupo pequeño de 3 personas, que es la base del grupo grande. Pueden asociarse con cualquier compañero. Sin embargo, hay reglas. Una de ellas es que, como ya dije, los miembros del equipo solo pueden ser seleccionados de entre los estudiantes del mismo grado. Sin esa regla no se podrá formar un grupo. Al parecer tendremos que colaborar con los estudiantes del segundo año de la clase A y la clase C. Según lo anterior, se puede crear un grupo pequeño de hasta 4 personas en el primer año y 3 personas en el tercer año. Eso se muestra en la pantalla. Parece que hicieron preparativos para cada grado. Puede ser posible que todas las clases cooperen y formen el grupo más fuerte para luchar. Si se puede formar libremente un grupo ideal, naturalmente se tiene mayores oportunidades de ganar. Por otra parte, si los de tercer año forman un grupo con la mejor selección de personas, será necesario trabajar juntos para competir contra ellos. A continuación, la proporción de hombres y mujeres. En el caso de género mixto, es necesario que las chicas ocupen más de 2/3. Tengo algunas combinaciones en mente, pero justo después de eso, las combinaciones permitidas de los grupos se muestran en la pantalla. Chicos, un solo hombre, 2 hombres, 3 hombres. Chicas, una sola mujer, 2 mujeres, 3 mujeres. Mixtos, un hombre y 2 mujeres. Estas son las 7 combinaciones permitidas. Por otro lado, 2 hombres y una mujer o un hombre y una mujer no podrán formar un grupo, así que serán rechazados. ¿Qué pasa si no te logran unirse a un grupo, o si no pueden crear uno? Como se muestra en la lista de combinaciones, un grupo puede ser establecido por una sola persona.
El mérito es reducido, pero no hay ningún problema en particular. La siguiente prueba especial se puede hacer sin importar la cantidad de grupos. Los estudiantes que quieren desafiar la prueba a solas están permitidos sin importar el género. Se podría decir que el número de personas en un grupo es grande, pero significa que una sola persona puede hacer la prueba especial sin ningún problema. Algunos estudiantes pueden pensar que estando solos están más cómodos, pero es más seguro tener un mayor número de personas en el grupo, por el simple hecho de que es más ventajoso, y hay más beneficios disponibles. Les recomiendo que no elijan la opción de pelear solos hasta el final. Pensé que sería mejor hacerlo solo. Pero los estudiantes que no pueden formar un grupo se verían enfrentados a la realidad de tener que hacer el examen en un estado de desventaja. Cuando esto sucede, es como un requisito mínimo para un estudiante normal tener un grupo que lo respalde. Hay una advertencia antes de crear un grupo. Una vez que se confirmen sus integrantes, no pueden ser cambiados a otro grupo por ninguna razón. Parece que pasarán tiempo como compañeros hasta que la prueba especial termine. No se puede cambiar de grupo, pero se puede crear grupos grandes de hasta 6 personas y 3 personas en un grupo pequeño. Por el momento podemos hacer grupos pequeños, pero después podremos crear grupos grandes. ¿Qué pasa con eso?, preguntó Yousuke. Sí, ese es el punto clave. Después de que comience el examen especial, los grupos pequeños podrán unirse. 2 grupos de 3 personas o 3 grupos de 2 personas o incluso 6 lobos solitarios podrían formar un grupo grande. Sin embargo, las condiciones para formar un grupo todavía existe. En un grupo grande de más de 4 personas, el porcentaje de mujeres en el grupo debe ser mínimo del 50%. Esa condición cambiará de 2/3, 2/3, a la 1/2, mitad o 50%, de mujeres. Con estas condiciones, parece una estrategia para mantener un pequeño grupo de 1 o 2 personas. Algunos de ustedes podrían pensar que es mejor formar un grupo después de que comience el examen especial, pero esto no va a ser sencillo, aunque se permite formar un grupo libremente. La dificultad de hacer uno grande durante el proceso del examen es extremadamente alta. Habrá muchos casos en los que ni siquiera podrán crear un grupo de hasta 6 personas aunque lo deseen. Parece que no hay mérito en crear un número pequeño, pero considerando el riesgo que puede tener al sobrevivir solo hasta el final en la isla deshabitada, es más seguro formar un grupo de 3 personas en esta etapa. Hay 40 estudiantes en cada clase para todos los grados, sin considerar las expulsiones. Cada grado tiene 4 clases, así que son 160 estudiantes por grado. Como se ha dicho que es posible formar un grupo grande de hasta 6 personas, este examen tendrá un mínimo de 80 grupos por todos los grados. Pero no parece haber ninguna garantía de que un grupo grande de 6 se formará durante la prueba, por lo que un grupo pequeño será lo más probable en algunos casos. Sé que es vergonzoso decir que quieren formar un grupo pequeño, pero no pueden tener a las personas que necesitas a menos que sepan de qué se trata el examen. Parece que esto seguirá resonando en sus mentes. No puedo enseñarles cómo será el próximo examen especial, pero les haré un pequeño apoyo sobre las habilidades que necesitan. Después de decir eso, la profesora Chabasira miró a los estudiantes, que denotan una voluntad firme, en el examen especial de la isla deshabitada del año pasado. Hubo muchos estudiantes que se sintieron frustrados porque no pudieron ejercer su potencial. Sin embargo, para el examen de este año es importante pensar que todas las habilidades serán necesarias y puestas a prueba. Hay una gran posibilidad de que puedan utilizar las habilidades en su beneficio para superar el examen especial. Se refiere a que los estudiantes que a menudo no son buenos estudiando o haciendo deporte, serán ventajosos esta vez. Por ejemplo, si se crea una regla que diga que no se entregará comida a menos que resuelvan un problema correctamente, es muy seguro que un grupo formado solo por presumir su fuerza física sea derrotado con facilidad. Es fundamental trabajar con estudiantes cercanos o conocidos, porque es muy posible que la fuerza comprensiva del grupo lleve a resultados favorables en el examen especial. Consideren a la persona correcta en el lugar correcto. Esa es mi recomendación. Bueno, hay una alta probabilidad que los estudiantes que tienen una alta resistencia trabajen juntos de manera ventajosa. Sin embargo, elegir un buen estudiante,
Como dice la profesora Chavasira, es un punto que no puede ser ignorado. Mientras no sepa de qué se trata el examen, hay una alta posibilidad de que la colaboración disminuya. Dije que cuanto mayor sea el número, más ventajoso es, pero la razón principal de esto no es que 6 cabezas piensen mejor que una, más bien, se debe a la regla con respecto a la deserción de los miembros del grupo del examen. Comparemos el caso en el que Hirata toma el examen especial solo hasta el final, al igual que Sudo y Ondo. Después de que Chavasira terminó de escribir algo en la tableta, la imagen en la pantalla cambió, mostrar el nombre de Hirata en un grupo de un solo hombre y los nombres en un grupo de 3 hombres, incluido Hirata. Los bordes de cada nombre eran de color azul. Supongamos que durante el examen especial, Hirata se encontró con algún tipo de accidente y no pudo continuar el examen. Por supuesto, si participara solo, su grupo sería descalificado de inmediato y pagará las consecuencias. El nombre de Hirata en el grupo de un solo hombre se volvió rojo, lo que indica su descalificación. Por otro lado, ¿qué pasaría si Hirata abandonara el grupo de 3 hombres? Aunque el nombre de Hirata se volvió rojo, los nombres de los otros 2 miembros del grupo permanecieron azules. Si bien Hirata será descalificado y enviado de regreso al crucero, los otros 2 miembros pueden continuar el examen sin ningún problema, y si ese grupo perseverara hasta el final y obtuviera el primer lugar, Hirata como uno de los miembros del grupo, también será considerado uno de los ganadores. En otras palabras, incluso si los individuos fueran eliminados, estaría bien mientras el grupo siguiera en pie. Básicamente, tener menos personas en un grupo solo traería desventajas. No importa cuántas personas abandonen en la mitad del examen, el grupo puede continuar funcionando sin problemas hasta que la última persona abandone. En pocas palabras, cuantas más personas hay en un grupo, más posibilidades tienen para sobrevivir o ganar. Entonces ese es el caso, se confirma que los grupos son imprescindibles. No importa cuán capaz sea un estudiante, aún podría encontrarse con un accidente y lesionarse o enfermarse. En términos de dispersar ese riesgo, formar un grupo de 6 hombres es una condición esencial para la victoria. Ahora que saben la importancia de los grupos, explicaré las recompensas. En este punto, el impacto del examen de supervivencia de la isla deshabitada en la clase se hará público por primera vez. Recompensas. Grupo en primer lugar 300 puntos de clase, 1.000.000 de puntos privados, 1 punto de protección. Grupo en segundo lugar 200 puntos de clase, 500.000 puntos privados. Grupo en tercer lugar 100 puntos de clase, 250.000 puntos privados. Grupos ubicados en el 70% superior, excluidos los grupos ubicados del primer al tercer lugar. 50.000 puntos privados. Grupos ubicados en el 50% superior, excluidos los grupos ubicados del primer al tercer lugar. 10.000 puntos privados. De lo que se muestra en la pantalla, las recompensas en los puntos privados y de clase son bastante altas. Habría grandes cambios si los 3 primeros lugares los ocupara la misma clase, pero había algo extraño. Esta es la lista de recompensas para este momento. Tenga en cuenta que dado que no puede agruparse con nadie fuera del grado esta vez, inevitablemente habrá competencia entre los años. Sin embargo, tanto las recompensas como las penalizaciones se ven afectadas por cada clase. En otras palabras, si un grupo que consiste solo de estudiantes de la clase D obtiene el primer lugar, las recompensas por el primer lugar se otorgarán por completo a la clase D. Por otro lado, si un grupo compuesto por estudiantes de las 4 clases obtiene el primer lugar, las recompensas se dividirán en partes iguales entre las 4 clases. Si los estudiantes más fuertes de cada clase son seleccionados para formar un grupo, si bien es cierto que la posibilidad de ganar podría incrementarse, la diferencia entre los puntos de la clase no tendrá mayor cambio, debido a que la diferencia en el número de personas de cada clase en el grupo no importaría. Los 300 puntos de clase solo tendrán que dividirse en partes iguales entre las 4 clases. De esta manera, incluso obtener el primer lugar no reduciría la brecha de las clases. No, al final. En esta etapa actual donde solo podemos formar pequeños grupos con un máximo de 3 personas, ninguna clase podría mezclar a sus estudiantes con las otras clases, y una negociación ideal es aún menos probable. Bueno,
la enorme recompensa total de 600 puntos de clase para los 3 grupos principales, se recaudará de los años de los 3 grupos ubicados en la parte inferior respectivamente. Si el grupo del primer lugar es un grupo de segundo año y el grupo del último lugar es un grupo de primer año, la recompensa se tomará igualmente de los puntos de clase de las clases del primer año en el grupo. El grupo del segundo lugar corresponde al penúltimo grupo y el grupo del tercer lugar corresponde al antepenúltimo grupo. En otras palabras, es probable que se convierta en una situación en la que los años se roben los puntos de clase del otro. A continuación, daré una explicación sobre la situación en la que los grupos superior e inferior son del mismo grado. En esa situación, habrá un acuerdo especial. Las clases en el último lugar tendrán que pagar 100 puntos para las clases en el grupo superior, mientras que las clases en el penúltimo puesto tendrán que pagar 66 puntos, y el antepenúltimo tendrá que pagar 33 puntos. Si un grupo con los integrantes de la misma clase gana el primer lugar solo, recibirán 300 puntos, pero si esa clase también tiene un estudiante en el grupo en último lugar, se reducirán 100 puntos y solo obtendrán 200 puntos. Los puntos de clase que recibiría un grupo mixto de 4 clases si ganara son de 75 puntos por clase, incluso si una clase tiene un grupo en primer lugar, pero con un grupo que contiene completamente estudiantes de su clase ocupa el último lugar, esa clase aún estaría perdiendo. Además, si los puntos de clase recaudados no alcanzan el monto de la recompensa, la escuela completará el resto. Esta regla se aplica también para los otros grados, incluso si los puntos de clase recaudados no son suficientes para igualar las recompensas, aún estarán garantizados. Además, si un grupo con una mezcla de las 4 clases termina en el fondo, la cantidad de puntos de clase que se tomarán se reducirá ligeramente. El primer, segundo y tercer lugar se reducirá a 75, 50 y 25 puntos de clase respectivamente. De nuevo, una carga igual. En realidad, es una desventaja ya que es difícil trabajar en equipo en este examen. Hay, obviamente, sanciones para los grupos ubicados en los últimos puestos de la clasificación. Solo a los 3 últimos grupos se les quitarán sus puntos de clase, pero eso no es todo. Los estudiantes de los 5 últimos grupos serán expulsados. Los estudiantes contuvieron la respiración, si son 5 grupos, por lo que pueden expulsar hasta 30 personas, si solo la clase 12 se convierte en el objetivo de expulsión. En el peor de los casos sería una clase de 9 personas, pero no nos preocupemos por eso ahora. En el caso de que un grupo de 6 estudiantes infrinja una regla del examen, puede usar 6 millones de puntos privados para deshacerse de ella. La división de esta cantidad es basada en el número de personas en el grupo. Si es un grupo de 6, entonces 1 millón de puntos privados por persona serían suficientes. Incluso si me convierto en el objetivo de la penalización, parece que todavía hay una manera de salvarme. Después de que comience el examen, no se permitirán tomar prestados puntos privados de otros. Como resultado, es necesario dejar suficientes puntos para salvarse de la penalidad en su propio teléfono antes de abordar el crucero. La opción de ayudarse mutuamente después no existe, por lo que parece necesario aumentar los puntos por adelantado antes de que comience el examen especial. Si bien no creo que haya estudiantes en un grupo penalizado que no tengan lo suficiente para pagar puntos privados, pero si hay una persona que no puede pagar, ¿qué pasará? No hay que preocuparse por eso. Incluso si 5 de los 6 estudiantes se quedan cortos, el estudiante que tiene suficiente puede rescatarse pagando 1 millón de puntos privados así como así. Por lo que parece, siempre y cuando esté en un grupo, no tendré necesidad de preocuparme porque otros me arrastren. Y bueno, ¿hay alguna pregunta? La que levantó la mano ahora fue Oriquita, que estaba sentada justo enfrente de la profesora Chavasira. Si forma un grupo con las otras clases, la recompensa se dividirá en partes iguales entre las clases. Esa regla no conllevaría a elegir solo personas de su propia clase para formar los grupos. Oriquita piensa que trabajar duro para sobrevivir y lograr la victoria solo para dividir los puntos de clase entre las clases de manera uniforme, no tiene sentido. Si juzgas que no hay ningún beneficio en eso, entonces puedes formar grupos con estudiantes de tu propia clase. Eso es todo.
No voy a contradecir tus decisiones. La profesora Chavasira quiso decir que depende de nosotros decidir qué hacer exactamente. No hay una solución totalmente correcta para este problema. Pero lo que es seguro es que si alguien quiere monopolizar las recompensas y crear grupos solo con los compañeros de clase, los grupos pequeños restantes se verían obligados a participar en batallas difíciles y podrían resultar en una expulsión cercana. Por otro lado, aumentar el número de clases en un grupo disminuiría las recompensas, pero también facilitaría formar un grupo más amplio y tomar el control del riesgo de la penalización. Por supuesto, eso también podría crear otros riesgos. Resumí la información que Chavasira nos ha dado hasta ahora. Sobrevivir hasta 2 semanas en la isla deshabitada. Debido a la variedad de habilidades necesarias, los grupos con mayor fuerza general tienen una ventaja. Pero no se debe ignorar la unidad del equipo. Los grupos principales recibirán recompensas especiales como puntos de clase, puntos privados, puntos de protección. Los grupos deben formarse con al menos una persona y como máximo 6 personas. Cuantas más personas, más ventajoso. Los últimos grupos recibirán sanciones, incluida la expulsión. Sujeto a las reglas, se pueden formar grupos pequeños libremente dentro del mismo grado. Formar grupos grandes durante el examen no será fácil. Todo esto es esencial, pero esa explicación por sí sola todavía no da una imagen completa del examen. Les he dado a todos una explicación tediosa hasta ahora, pero hay más que explicar aparte de eso. Exhalando un poco de aire, Chavasira continuó con su explicación anterior. Observen esto, la pantalla del monitor cambió de pantalla, mostrando 8 elementos. Descripción de las tarjetas básicas. 1. Inicio. Los puntos utilizables al principio del examen se multiplican por 1,5. 2. Bonificación. El propietario de esta tarjeta obtiene el doble de puntos privados de las recompensas. 3. Reducir a la mitad. En caso de penalización, reduce la cantidad de puntos privados a pagar a la mitad, solo válido para el dueño de esa tarjeta. 4. A cuestas, se le designará a un grupo al comienzo del examen, recibirá como bonificación la mitad de los puntos privados ganados por el grupo designado. Unirse al grupo designado anula el efecto de la tarjeta. 5. Seguro. En caso de que el propietario de esta tarjeta sea eliminado debido a problemas de salud, le da a la persona un día de gracia para recuperarse. No es válido si la eliminación se debe a trampas o estrategias. Descripción de tarjetas especiales. 1. Más cupo. El propietario de esta tarjeta puede unirse a un grupo como la séptima persona. Esta tarjeta es válida una vez que comienza el examen, y no se aplicará la proporción requerida de hombres y mujeres. 2. Anular. En caso de penalización, reduce la cantidad de puntos privados a pagar a 0, solo válido para el dueño de la tarjeta. 3. Prueba. Reciba el derecho de aumentar 1,5 los puntos de clase obtenidos de las recompensas del examen especial. Sin embargo, el grupo será penalizado si no ingresan al 30% superior. La escuela proporcionará los puntos de clase adicionales para las recompensas. ¿Qué son esas cosas? Bueno, esto tendrá un impacto en el examen de supervivencia de la isla deshabitada y todos recibirán una de esas cartas. Se puede decir que es un ítem especial para el examen. Si leen las instrucciones, probablemente entiendan los efectos. La alineación de un total de 8 tipos de tarjetas, que van desde tarjetas que permitirán obtener una ventaja en el examen especial hasta tarjetas diseñadas para protegerse a sí mismo. Esto último sería útil para sobrevivir, pero si se considera como una protección contra el fracaso, entonces la evaluación sería diferente. La más complicada es probablemente la tarjeta prueba, que contiene un único inconveniente. Si se usa bien, tiene un potencial más alto que cualquier otra recompensa, pero llegar al 30% superior no será una tarea fácil. Cada estudiante recibirá una de estas 8 tarjetas al azar. La distribución de las tarjetas se realizará mañana temprano, y antes de que comience el examen especial, la tarjeta que reciban solo puede transferirse o intercambiarse dentro de su año escolar. Cualquiera puede ver quién tiene qué tarjeta en él, o puede venderlas a los estudiantes que quieran comprarlas, o puede recoger varias tarjetas comprándolas, pero los efectos de las mismas tarjetas no se multiplican.
por lo que no hay absolutamente ninguna necesidad de obtener dos tarjetas idénticas. Reglas de las tarjetas. 1. Tanto las tarjetas básicas como las tarjetas especiales se pueden intercambiar solo dentro del mismo año. 2. No pueden comerciar dentro de su clase, y no pueden volver a comerciar una vez que el propietario cambie. 3. Los efectos no se multiplicarán si tienen dos tarjetas iguales. En otras palabras, un estudiante puede obtener y usar varias tarjetas. Sin embargo, debido a que hay aspectos positivos y negativos, no se pueden usar todos los efectos de las tarjetas. Al final, puede que solo necesiten la tarjeta que tenían desde el principio. Además, de las 3 tarjetas especiales, se distribuirán al azar. Y cada año escolar obtendrá una de cada una. Por lo tanto, es posible que una clase coincida con las 3 cartas especiales. Explicaciones sobre las instrucciones para el examen de supervivencia de la isla deshabitada, y sobre las recompensas y sanciones, y luego explicaciones sobre la distribución de artículos conocidos como tarjetas. En este punto, finalmente terminamos de escuchar la larga visión general del examen de supervivencia de la isla deshabitada. Es posible que algunos de ustedes no puedan comprender completamente las explicaciones por ahora, pero antes del almuerzo, se enviará automáticamente un manual a la tableta de todos, para que puedan confirmar las cosas allí. Justo cuando la profesora Chavasira terminó las explicaciones, sonó la campana y la primera clase terminó. Hay tiempo de sobra para pensar lentamente sobre qué estrategia utilizar. Dejando ese consejo, la profesora Chavasira dejó el aula. Algunos estudiantes se reunieron para hablar del examen. En estas circunstancias, Kowenji, que estaba sentado a mi izquierda callado, inmediatamente dejó su asiento y caminó hacia el pasillo. Aunque parecía su simple comportamiento caprichoso con el que estamos familiarizados cada vez que sucedía, caminaba más rápido de lo habitual. Sentí que el comportamiento de Kowenji era un poco extraño, así que decidí seguirlo. Para no ser notado, traté de eliminar el sonido de mis pasos. Dicho esto, dado que este lugar no es como la isla deshabitada que tenía una cobertura ilimitada, era básicamente imposible que escapara, pero las personas normales generalmente no viven sus vidas con ese tipo de conciencia. Incluso si un principiante fuera el que sigue a otro principiante, probablemente no sospecharían algo tan repentinamente. Poco después, las voces de la profesora Chavasira y Kowenji llegaron desde la esquina. Contuve el aliento en la esquina y escuché la conversación entre los dos. Entonces, ¿a qué te refieres, Kowenji? No importa si se le olvidó, pero creo que hay algo importante que no explicó. La profesora Chavasira estaba frente a frente con Kowenji, esperando su pregunta. Explicación importante. Si una persona realiza el examen especial y se enferma ese día, ¿qué sucede entonces? Pensé en lo que preguntarías. Eres muy predecible. Aunque no podía verla, tuve la sensación de que la profesora Chavasira comenzó a sonreír. No tomaste el examen el año pasado porque estabas enfermo, ¿verdad? Desafortunadamente, eso no funcionará este año. En lugar de tomar medidas especiales, tendrás que pagar una multa. En otras palabras, tendrás que pagar 6 millones de puntos privados, y con los puntos que tienes a mano, es imposible. Jaja, es cierto, soy una persona avariciosa e insaciable. Qué hermoso. Incluso para el examen de supervivencia de la isla deshabitada de este año, Kowenji todavía planeaba tratar de evitarlo. Pero si una persona sola desafía este examen, evitarlo no sería una opción. Bueno, ¿qué vas a hacer entonces? ¿Disfrutar tu libertad y luego ser expulsado? ¿Qué debería hacer? Ya veré. Ya puede retirarse. Kowenji parecía estar muy satisfecho con la respuesta de la profesora Chavasira, y luego se fue. En un momento, el sonido de sus pasos desapareció. Kowenji probablemente se moverá de inmediato, y en ese caso, quedarme aquí no será demasiado bueno, así que decidí dejar ese lugar en silencio. Pero, por cierto, ¿quién es el que se esconde y me ha estado espiando? Kowenji se percató de mí, que estaba oculto. Que salgas o no depende de ti. Parece ser que es tan agudo como un animal. Aunque podría haber regresado al aula sin mostrar mi rostro, decidí revelarme honestamente. Así que es Ayano Kojiboy. ¿Qué puedo hacer por ti? No se sorprendió, sino que aceptó indiferentemente mi presencia. En lugar de decir que lo predijo,
Parecía que simplemente no le importaba quién era. Orikita me dijo que vigilara tus acciones. Kowenji, Kowenji me miró con ojos evaluándome y lentamente caminó hacia mí. Pareces ser bueno para ocultarte, pero no puedo ver a través de tus verdades y mentiras. Ayano Kojiboy, no voy a creer las palabras de alguien así. Tampoco creo que seas del tipo que crea en los demás. Jaja, eso es verdad. No confío en nadie más que en mí. Más bien, es más como si no tuviera interés en nadie más. Kowenji, que vino a mi lado, dejó de caminar por un momento. Eso también se aplica a ti, Ayano Kojiboy. Después de que obtuve el puntaje perfecto en matemáticas, Kowenji todavía salió del lugar sin una expresión en su rostro. Después de eso tampoco mostró interés en ese asunto. No detecté mentira alguna en las palabras de Kowenji. ¿Qué vas a hacer en este examen especial? Sí, ya que hablaste de eso, ¿puedo unirme a tu grupo? Me preguntaba cómo iba a responder, y me lo veía venir. Mientras Kowenji se agrupe con alguien, puede retirarse fácilmente después de que comience el examen especial. Lo siento, pero tendré que rechazarte. No tengo la energía de sobra para aceptar a alguien que va a renunciar desde el principio. Jaja, en ese caso, no hay forma de evitarlo, pero esa forma de pensar es realmente buena. Incluso si encuentras un grupo al que puedas unirte, terminarás teniendo que confiar en otros con la posibilidad de ser expulsado. Eso es cierto. Si renuncio sin hacer algo, Kowenji una vez más dio un paso, caminando hacia adelante. ¿Qué debo hacer? Tendré que pensarlo antes de que comience oficialmente el examen. Dejando atrás esas palabras, Kowenji regresó al aula. Una prueba especial en una isla deshabitada por segundo año consecutivo. No esperaba esto. Parece que todavía hay alguna información que no nos han dado todavía. Cuando volví al aula, las discusiones que el anuncio de un examen especial solía provocar ya habían comenzado. Parece que la situación está siendo organizada por Yousuke, que había reunido a todo el mundo cerca de los asientos de la primera fila donde se sienta Orikita. Kowenji también regresó a su asiento, aparentemente cautivado por su propio reflejo en su espejo de mano favorito. Esta vez, el punto más importante a tener en cuenta es que se puede formar un grupo con cualquiera del mismo grado, sujeto a ciertas condiciones. No hay duda de que esta era una nueva regla nunca antes vista en los exámenes especiales hasta ahora. En primer lugar, una regla como esta anunciada para el examen especial estaba subvirtiendo todas y cada una de las expectativas que teníamos, pero no se distribuirán los puntos de clase cuando ganas. Aunque entiendo la razón detrás de esto, no hay ningún beneficio en agruparse con otras clases. Parece que estaríamos jugando si hacemos eso. Exactamente, es bastante natural para Sudou traer a colación ese aspecto del examen especial. Este examen especial va a ser una batalla entre nivel de año escolar y una batalla de clases. El método más eficiente de abordar un examen como este es formar grupo de compañeros de la misma clase y que consiga el primer lugar. Aún así, la escuela ha preparado algunas reglas interesantes. Es más fácil aspirar a mayores recompensas si eliges formar un grupo con un gran número de personas sin importar en qué clases estén, pero, al mismo tiempo, dispersar los riesgos agrupándose con sus oponentes parecerá dejar un mal sabor de boca. Bajo riesgo, bajo rendimiento. Por otro lado, si su grupo se forma reduciendo su alcance a solo las personas de la misma clase que usted, podría convertirse en una oportunidad de alto riesgo y alto rendimiento. La opción más ideal sería formar dos grupos de 3 personas cada uno de la misma clase y hacer que estos grupos se unan para formar uno más grande. Sin embargo, la profesora Chabasira dijo que organizar grupos más grandes no será fácil una vez que comience el examen especial. Si no hay garantía de que se puedan formar estos grupos libremente, el daño después de ese fracaso será grande. Sin embargo, también es un hecho que este examen especial le dará a cada estudiante un tremendo poder destructivo. Si los estudiantes de una sola clase dominan los 3 primeros grupos, se podría ganar un total de 600 puntos de clase. Si la clase D logra esto a partir del segundo año, sería un billete expreso de ida que llevaría a sus estudiantes directamente a la clase B grande.
Pero creo que seremos capaces de compensar los recursos humanos que nuestra propia clase no necesariamente tiene disponibles, y si hacemos un grupo solo con nuestra clase, y si otras clases comienzan a confabularse a nuestras espaldas, en ese caso, solo la clase D puede terminar hundiéndose. No hace falta decir que sería muy ideal que solo los estudiantes de la clase D dominen. Si una clase elige luchar sola, existe el riesgo de que las otras tres empiecen a trabajar juntas. Al final del día, si pierdes, se convierte en nada más que un bajo rendimiento de alto riesgo. Si es solo que no podemos ganar, esa es una historia diferente, pero si nos retiramos demasiado pronto, correremos el riesgo de expulsión. En otras palabras, si tenemos suficiente confianza en sí mismo, no. Si no podemos estar seguros de la victoria, entonces tendremos que formar grupos de 6 con las otras clases. Este examen especial, que llevará a las clases a verse como amigos y enemigos, es probablemente algo que nunca se ha visto antes. Basándose en eso, resultará ser una estrategia importante formar grupos combinados con estudiantes de otras clases inmediatamente para ese único propósito, pero no habrá garantía de que todas las otras clases piensen en abordar el examen de esta manera. Después de todo, incluso si se llega a la conclusión de que no habrá ninguna ventaja en formar grupos solo dentro de su propia clase, también sería bastante normal que una clase pensara que podría superar a las otras clases por el potencial de ganar ese gran número de puntos de clase. Cuanto más baja sea la clase, más se puede captar este modo de pensar. Por lo tanto, la premisa principal para permitir a los estudiantes comenzar sus grupos antes de que el examen comience sería dejarlos decidir cómo quieren abordar el examen. Sakayanagi-san, Ryuen-kun, e Ichinose-san, ¿cómo creen que abordarán la competencia? Para determinar lo que van a hacer, Horikita difundió sus ideas en toda la clase empezando por Yousuke. Creo que la clase A, que actuará por su cuenta, no tendrá problemas si las clases son mixtas. No importa qué grupo gane, no habrá problemas para ellos mientras no se reduzcan sus puntos de clase. Por otro lado, para las tres clases inferiores, incluyéndonos a nosotros, solo querremos cerrar esa brecha de cualquier manera. Entonces, ¿qué tal si formamos una alianza dentro de estas tres clases? Si están a una distancia de la clase A, incluso la clase B grande puede estar dispuesta a trabajar con nosotros. La clase D, una buena idea fue planteada por Sudo mientras escuchaba. La idea de que las tres clases inferiores se confabulen para atacar a clase a través de los medios de establecerlos como el enemigo común, es decir que el enemigo de nuestro enemigo es nuestro amigo. La idea de tratar de aislar a la clase A no es mala. Ichinose-san probablemente tiene una buena oportunidad de acompañar esta propuesta, pero si hacemos una propuesta para aislar a la clase A, debemos considerar la reacción en forma de resentimiento que podemos sufrir después, considerando la personalidad de Sakayanagi-san. Ella probablemente dedicará muchos recursos a la clase de la más baja. Normalmente, debería concentrarse en derribar al segundo lugar, la clase B grande. Sin embargo, como dice Yousuke, Sakayanagi tiende a seguir persiguiendo persistentemente a la presa a la que ha puesto sus ojos una vez. Creo que tenemos que restringir y ahogar silenciosamente a las clases altas tanto como sea posible. Aunque nuestras tres clases compitan al unísono, sería mejor que los primeros en plantear esta idea no seamos nosotros. Consideran que tener un representante diferente toma el lugar de Sakayanagi para librar este tipo de batalla contra la clase A. Definitivamente es algo que es más fácil de decir que de hacer. Lo problemático de este examen especial es que no todo se resolverá a través de discusiones dentro de la clase. No importa cuán acalorada sea la discusión, nada podrá hacerla avanzar. Si no sabes o entiendes lo que la clase B grande y la clase C están pensando, no puedes ejecutar tus intenciones al unísono y puedes terminar con nada más que una teoría vacía. Dicho esto, no será fácil ni simple para las tres clases amañar el examen de esta manera. En primer lugar, aparte de Ichinose, es poco probable que Ryuen responda a esta idea positivamente. Eso y el hecho de que si Sakayanagi detecta esta información, naturalmente tomará medidas. Va a ser una decisión difícil. Hay mucho tiempo, al menos un mes, para crear un grupo. Pero si te toma demasiado tiempo, otros estudiantes se adelantarán para formar grupos uno tras otro. No habrá mucho tiempo para prepararse.
Si hubiera una sugerencia similar de otra clase sobre esto, realmente nos salvaría la vida, pero, los estudiantes de la clase D se devanaron los sesos desesperadamente. La pregunta de cómo harás grupos es un dolor en sí mismo. Todavía habrá más trabajo que hacer además de formar un grupo importante para ti, trabajos que implican la existencia de esas tarjetas con sus diversos efectos. Mañana por la mañana, un regalo especial será entregado a todos los estudiantes uno por uno, y la transferencia entre compañeros no será posible. Además, una vez que la tarjeta sea transferida, la transferencia se habrá grabado en piedra y por lo tanto nunca se le devolverá. En otras palabras, la única forma de hacerlo es participar en intercambios solamente con estudiantes de otras clases y obtener tarjetas comprándolas o vendiéndolas. Parece probable que mañana es el día en que todos comenzarán a moverse, probablemente sea eso. Los grupos estarán reuniendo el conjunto de cartas más efectivo para ellos mismos y eso será igual de significativo de un punto al que prestar atención. Hoy fue el día en que se nos dio la oportunidad de empezar a formar grupos. Naturalmente, los movimientos de cada parte involucrada, incluyendo la clase D, solo aumentarán de aquí en adelante, después de la escuela. Los dispositivos pertenecientes a cada estudiante clasificado como estudiante de honor, a través de medios académicos o físicos, comenzaron a sonar todos a la vez. Oriquita se acercó a mí mientras veía cómo se desarrollaba la situación. Suena como si estuvieran empezando a moverse. Es natural tratar de acaparar todos los estudiantes talentosos para ti mismo, no importa cuál sea la política de su clase, nadie perderá después de empezar la retención temporal. ¿También te llamó alguien, Oriquita? No, eso pensé. Hay muy pocas personas que conocen tu información de contacto de todos modos, aunque soy consciente de ello, probablemente no tengo la personalidad adecuada, por más que me avergüence admitirlo. Así que me preguntaba si ya estabas recibiendo llamadas. Ayano Koji-kun, una persona con conocimientos de matemáticas, tu teléfono está en modo silencioso. Como me lo pidieron, decidí echar un vistazo a mi teléfono móvil. No había sonado por el momento. Desafortunadamente, la batería está muerta. No la he cargado en los últimos días. Si no usas tu celular con frecuencia, lo cargarás con menos frecuencia. Quiero negar eso como si no fuera el caso, pero no fue como si estuviera equivocada. Si no lo usabas demasiado a menudo, terminabas descuidando el hecho de que tenías que cobrarlo. ¿No deberían nuestros compañeros prestar más atención a varias cosas? Formar un grupo de forma descuidada terminará causando muchas dificultades más adelante. A pesar de que lo expliqué, finalmente di las instrucciones claramente, se las he enviado a todo el mundo con texto simple. Parece que no lo viste porque tienes el teléfono apagado, así que dijo y giró la pantalla de su móvil para mostrarme cómo era su mensaje. No confirmarán sus grupos hasta que la discusión dentro de la clase D haya llegado a una conclusión. Si es absolutamente necesario decidir rápidamente sobre un grupo, contacte primero con Oriquita. Oriquita pareció haber minimizado el número de reglas que estableció en anticipación a esto. No es algo que podamos hacer cumplir necesariamente, depende en última instancia de la discreción del individuo. Ciertamente es una decisión individual si se une a un grupo o no. La compatibilidad personal y el abandono de la escuela eran cosas que estaban fuera de nuestro control. Incluso si las 4 clases trabajaban juntas al unísono, no podía haber una combinación ideal para dar a todos un final feliz. En ese sentido, solo podemos dar consejos. Siempre llevo un cargador portátil, así que enchufé mi teléfono para recargarlo mientras me levantaba de mi asiento, y estaba claro que había unos cuantos estudiantes en el aula que parecían haber estado espiándonos. No estás en contacto con Ichinose, no es de extrañar que haya un plan para cooperar con otros en nuestro año. No creo que hayamos llegado a nadie hasta ahora, ni las clases A y B grande han hecho sugerencias todavía. Si quisieras unir a todos los de segundo año, ¿qué crees que habrías hecho en esta etapa? Deberían pensar en tratar de comunicarse entre ellas.
Si los grupos se forman libremente, será difícil cooperar. El hecho de que no estemos teniendo discusiones en primer lugar es, en efecto, un argumento para decir que en última instancia habrá cierta competencia incluso en los estudiantes de segundo año. Oriquita también debería estar trabajando si tiene la intención de buscar algún tipo de esperanza en la cooperación con las otras clases. Oriquita me siguió, no mostrando ninguna insatisfacción particular con el hecho de estar de pie. Aparentemente, la conversación va a continuar. Ella me lleva al pasillo, asegurándose de que no hay nadie alrededor, antes de hablar conmigo. La próxima prueba de la isla deshabitada, podrás conseguir el primer lugar solo. No seas tonta, lo único que sé del examen especial es que tendrá lugar en una isla deshabitada. Si obtuviste una puntuación tan alta en matemáticas, pensé que un grupo no sería necesario. ¿Qué clase de razón es esa? No dije nada, pero eso fue probablemente porque no tenía nada que decir. Si un grupo de estudiantes de clase D ocupa el primer lugar, podría terminar siendo muy beneficioso para la clase D. Puedes hacer que los estudiantes de primer y tercer año tomen el segundo y tercer lugar. Sería mejor que hacer que otras clases de segundo año los tomen en su lugar. Es más fácil decirlo que hacerlo. Si eso sucede, nos facilitaría organizar otros grupos para evitar la expulsión. Si trabajas para hacer un grupo fuerte con el que ganar, inevitablemente se hará un grupo débil en el proceso. No todo el mundo puede pagar puntos privados para evitar la expulsión. Sí, por eso, quiero recoger tantos puntos privados como sea posible para ayudar a los estudiantes más problemáticos, pero con este método no podría hacer nada si el estudiante que prestó estos puntos termina siendo el que recibe la penalización. No hay nada más inocente que tratar de ayudar a otros y caer como resultado. Si no te gusta eso, no tendrás más remedio que preguntar a los estudiantes que tienen un excedente de puntos, si bien eso puede ser cierto. El número de estudiantes que podrían prestar puntos en ese caso sería bastante limitado. Hay una manera de deshacerse de los potenciales desertores escolares, pero nadie quiere hacerlo. Está sugiriendo que se retiren inmediatamente al comienzo del examen. Al parecer, Oriquita ya ha notado el pequeño agujero en esta prueba. De acuerdo con las reglas, solo los 5 grupos que se retiren primero son obligados a abandonar. Entonces, si preparas 5 grupos que sirvan de base para los demás y los haces retirarse a propósito, no tendrás que preocuparte de que ningún otro estudiante abandone. Sin embargo, para poder hacer esto, será necesario preparar un total de 30 millones de puntos privados, y al hacer esto, la clase que tiene los 3 grupos de abajo tendrá sus puntos de clase absorbidos por las clases de los 3 grupos de arriba. Si usamos este método, será una pérdida inevitable para esos grupos de sacrificio, lo que causará que la clase perdedora tenga pocas o ninguna oportunidad de ponerse al día. Se cree que la razón por la que los 3 grupos de arriba y los 3 grupos de abajo están unidos es la prevención de hacer trampa usando tales formas. De alguna manera, parece que tendremos que tratar de sobrevivir por nuestra cuenta. Después de todo, es exactamente eso. ¿Podrías dejarme pedir tu ayuda una vez más? Oriquita, que había dejado de caminar en este punto, me preguntó, si es algo en lo que pueda ayudarte, eso será suficiente. Gracias. Al parecer, Oriquita tuvo que volver a la clase para discutir algo. Decidí dirigirme a la entrada después de ver a Oriquita caminando de regreso. Estaba caminando por el pasillo, dirigiéndome a la entrada cuando de repente, hey. Estaba mirando la pantalla negra de mi teléfono cuando intentaba encenderlo cuando Isizaki Daichi, un estudiante de segundo año de la clase B grande, me llamó. Tiene una amplia sonrisa en su cara. Había pasado algo bueno. Cuando intenté contactar contigo, no respondiste, así que vine a verte directamente. Mi error, mi teléfono estaba apagado. Está bien. En cualquier caso, podría pedirte prestado un poco. ¿Estás tratando de asaltarme? Es un chiste interesante. ¿Hay alguien en esta escuela que podría? Isizaki regresó en broma. ¿Tenías algún lugar a donde ir? No, estaba a punto de irme, ya me lo imaginaba. Entonces no debería haber ningún problema. Isizaki, que hizo un gesto con una gran sonrisa y una voz fuerte, comenzó a caminar. Si lo ignorara y me fuera, sería capaz de perderlo en poco tiempo, pero incluso si lo hiciera, solo atraería mi atención. Tenía tiempo,
así que decidí seguir a Isizaki. Sin embargo, al doblar la esquina, me encontré de repente frente a una gran pared que no recordaba haber estado allí antes. No, eso no es lo que era Yamada, uno de los compañeros de clase de Isizaki, Yamada Albert. Este hombre, con un par de gafas de sol y una atmósfera igualmente desalentadora a su alrededor, puso su mano derecha en mi hombro. Hey, no entiendo bien la situación, así que reflejé su saludo en inglés. ¿Pero qué está pasando? La idea del atraco, que se suponía que era una broma, de repente no parecía nada descabellada. Hola, Ayano Koji, el gigante Albert, que he confundido con un muro gigante, está acompañado por la figura de Iyori. Esta es una rara combinación, tal vez sí. Me preguntaba si iba a haber a Ryuen entre su multitud, pero parece que esa idea no va a ocurrir pronto. ¿Qué haces parado? Vamos a movernos. ¿A dónde? Imagen Ayano Koji llevado por Iyori y Albert. Sí, bueno, sobre eso, no pensamos realmente en ello. Isizaki, que se reía un poco avergonzado, se frotó la nariz con el dedo índice de su mano izquierda. Tengo un mal presentimiento sobre esto, puedo irme a casa, pase lo que pase. No esperaba un buen desarrollo. Así que intenté pedir permiso para retirarme. ¿Cuál es el problema? ¿Estás libre? No vamos a dejarte ir sin más. No vas a... ¿Qué? Albert se puso detrás de mí, usó su colosal fuerza física para agarrarme, y Yori me cogió del otro brazo y de repente, me quedé atrapado entre estos dos. Lo siento, Ayano Koji-kun, no puedo dejarte escapar. Finalmente, la broma de que iba a ser asaltado se hizo realidad. Hablando de eso, probablemente debería olvidarme de esa broma. En cualquier caso, parecía que estos tres iban a tomarme prestado después de todo. Estamos siendo un poco sospechosos aquí. Cambiemos de lugar. Isizaki-kun, claro, pero ¿a dónde vamos? Bueno, ¿qué pasa con la habitación de Isizaki-kun? Una sugerencia casual de Iyori. Mi habitación. No, eso es un poco, eso no puede ser. Isizaki se negó inmediatamente como si tuviera prisa por evitar que su habitación se convirtiera en su destino. ¿Qué sucede? ¿Hay algún tipo de problema? Ve grande, bueno, hay algunas cosas, aquí y allá. Todo esto es tan repentino. Si la habitación está un poco desordenada, no nos importaría. ¿No estás de acuerdo, Albert? A quien Iyori había acudido para la pregunta, asintió lentamente. Él entiende el japonés, ¿verdad? Estoy seguro de que ha estado haciendo sus exámenes y asistiendo a sus clases, así que estaba seguro de que entendía el idioma, pero quería escuchar su japonés al menos una vez. Sí, eso es lo que es, pero, ¿no es un poco desordenado? Es muy desordenado. Casi no hay espacio para caminar. Lo siento por eso. No te preocupes por eso. Estaría feliz de ayudar a limpiar todo si quieres. No hay manera de que pueda obligar a una chica a limpiar los pañuelos y todo eso. Una parte del lío se revela sin querer. Pañuelos y todo eso, ¿qué quieres decir con eso? Y Yori se preguntó qué es exactamente lo que estaba mal e inclinó su cabeza con curiosidad. De todas formas, mi habitación es un poco, ¿cierto? ¿Por qué no vamos a la habitación de Albert? Isizaki desvió la situación mientras intentaba encontrar una salida a su aprieto. Sí. Si es la habitación de Albert, eso también estaría bien, ¿verdad? Isizaki continuó sugiriendo esto como su última esperanza para escapar. Ok. La respuesta de Albert fue breve, tal como esperaba. Entendía el japonés. Albert empezó a moverse mientras mantenía su agarre sobre mí, pero, ¿me llevarán así? No hay problemas. Yamada-kun es bastante fuerte. No es eso lo que estaba preguntando. Pienso que me vería extraño, pero, está bien, en cierto modo, tu fuerza también es una especie de atractivo. Dicho esto, Iyori sonrió suavemente como de costumbre, y comenzó a caminar para indicar el camino. Oh, ya veo. Déjaselo a Shiina. Buena idea. Exactamente qué planean hacerme estos tres para arrastrarme así. Con estas dudas ocupando mi mente, me llevaron en dirección al dormitorio. Es la primera vez que visito la habitación de Albert. Su cuerpo es mucho más grande que el nuestro, pero la distribución y construcción de la habitación es naturalmente la misma. La habitación solo estaba coordinada de forma diferente.
Pero de nuevo, era un poco peculiar. Una gran bandera con estrellas y la bandera japonesa estaban desplegadas en el centro de la habitación. No solo eso, sino que las banderas nacionales de innumerables países, incluyendo China, Italia y Sudáfrica, se exhibieron por toda la sala en tamaños más pequeños. No solo estaban impresas en papel, sino también en piezas de tela limpias hasta el punto de que uno podía sentir la pasión en ellas. Albert es un maníaco de la bandera. Te sorprendió, ¿verdad? Isizaki me lo explicó con calma y me pregunté si había estado en la habitación de Albert muchas veces en el pasado. Supongo que sí. Cuando finalmente me liberó, Albert me pidió que me sentara. Después de confirmar que los cuatro estábamos sentados, inmediatamente decidí determinar su propósito. Entonces, ¿qué quieren ustedes tres? Los tres se miraron el uno al otro. Por alguna razón, mostraron una cara feliz y alegre. Isizaki, por mi bien, finalmente explicó, en pocas palabras, y esta es mi idea, formemos un equipo para la próxima prueba especial. Uno de mis pronósticos había sido con respecto a la prueba especial. Un equipo. ¿Qué exactamente? Dame más detalles. Eso es todo. No, eso no es todo. ¿Con quién haré equipo específicamente? Había 4 personas en la habitación. Una persona acabará desbordándose si decidimos hacer equipo. De hecho, como a Yori, una chica no se le permitiría negociar el unirse a un equipo con mayoría masculina. Me vería obligado a formar equipo con Albert y Sasaki, pero eso no es algo que pueda entender a menos que me digan lo que realmente quieren decir. Bueno, no es como si realmente importara con quién te unes, ya sea yo, Albert, o incluso Shiina. En cualquier caso, es cuestión de que formes equipo con absolutamente cualquiera de la clase B grande. Qué propuesta tan impredeciblemente audaz, en cierto modo, porque fue Isizaki quien me pidió que me encontrara capaz de sugerir abiertamente. Entonces, no importará mientras forme un grupo con estudiantes de la clase 2B grande, y cuando el examen comience, sería perfecto fusionarse con un grupo de 3 miembros de la clase B grande para los 6 puestos, 5 estudiantes de la clase B grande y Ayano Koji como sexto aspirante al primer puesto. Estoy casi abrumado por la maravillosa propuesta, pero creo que es crucial hablar con calma. Y Yori, ¿le explicaste bien las reglas del examen especial a Isizaki? No lo hice. La respuesta de que ella no lo había hecho se volvió contra mí. Es algo que realmente solo necesito 5 segundos más o menos para explicar, así que decidí dejar que el impulso de la conversación se acumule y explicarlo sobre la marcha. ¿Está bien eso? No, no lo creo. Es cierto que en 5 segundos más o menos, algo inesperado se lanzó hacia mí. Tengo varias preguntas, pero voy a reducirlas a 2. No, intentaré reducirlas a 3. Después de que comience el examen especial, no hay garantía de que podamos fusionarnos fácilmente con los grupos que planeamos formar inicialmente. De hecho, nuestra profesora a cargo ya había informado a nuestra clase que no iba a ser fácil. Si pudieras reunirte con una conversación tan simple como vamos a unirnos, y claro, no tendría sentido obligar a los estudiantes a formar grupos de 3 en esta etapa, sería un demérito. Es porque habrá dificultad en la toma de decisiones durante el proceso de fusión de grupos que se nos ha dado libertad sobre el asunto ahora. Es así. Isizaki, que no tenía ni idea de esto, se inclinó con curiosidad y pidió una respuesta. Esto es lo que he conseguido después de poner en orden todas las explicaciones del examen especial. En algunos casos, será necesario fusionarse en grupos que no habían sido considerados inicialmente. ¿Qué significa eso? No lo entiendo. ¿Existe la posibilidad de que haya algún tipo de requisito para que los grupos se fusionen durante el examen? ¿Qué quieres decir? Si todavía no lo entiendes, déjalo. Los detalles son todavía desconocidos, pero a juzgar por el lado de la escuela de su explicación, ciertamente no será tan simple. Sin embargo, si esas condiciones lo permiten, ¿crees que estaré abierto a formar un equipo como ese? Bueno, solo porque digas eso, entonces está bien. No, ahora bien, como dije, comencemos los preparativos para el examen. Respeto un poco que sea capaz de ser tan simple, y Yori también parece estar escuchando atentamente la propuesta de Isizaki. Bueno, no puede evitar preocuparse por las cosas que no entiendes. Es correcto decir que esto es uno de los encantos de Daichi Isizaki. Entonces,
Veamos, mi segunda pregunta, no creo que sean capaces de entender el primer punto, así que seguiré adelante. ¿A quién más llamaste, o a quién más vas a llamar? No quiero hablar con nadie más ni voy a hacerlo, ¿verdad? Los otros dos asintieron con la cabeza en respuesta. Entonces soy el único al que has llamado. ¿Por qué? Así es como es. Te veo como un igual a Ryuen. No, creo que ahora eres un hombre aún mejor que Ryuen. Tu capacidad de lucha es muy buena, y Ryuen incluso aprobó tu habilidad para, piensa en tus pies. Además, hiciste lo ridículo que fue obtener una puntuación perfecta en el examen de primavera. Un hombre que puede ganar a voluntad, haciendo un examen especial, no necesitas preguntarme por qué. Puede parecer que estás siendo condescendiente contigo, Ayano Koji, pero mi opinión es la misma. Alberta asintió rápidamente. Sin dudar, dije que haría 3 preguntas, pero para una posible cuarta, quería preguntar cuánto podía entender y hablar Alberta en japonés. No sé si alguna vez lo he visto en una escena de clase, pero creo que está aprendiendo japonés. No negaré que están tratando de engancharme aquí, pero, entonces, tercero, ¿qué hay para mí? Si asumes que estaré rodeado de estudiantes de clase B grande y que estoy de acuerdo simplemente por tus altos rangos, eso será el final de todo, aunque el número de puntos de clase concedidos sea igual, los puntos privados de cada estudiante darán lugar a una brecha aún mayor. ¿Qué pasa con eso? No estarás en esto solo para perder. Cuando pasemos a la clase A, te pagaremos 20 millones de puntos privados y te dejaremos entrar en la clase. Sí, y Shisaki, que respondió con un aire de confianza, continuó, en otras palabras, puedes ayudarnos a llegar a la clase A, e incluso podrás unirte a la clase A. Después de eso habrá un 50% de posibilidades de graduarse con seguridad en la clase A. Fue propuesto con una sonrisa sin mejor sentido. Si las 4 clases tuvieran la misma probabilidad de ser promovidas a la clase A, las probabilidades serían de 2, 4 o 50%, pero, en realidad, ese no es el caso. Cada clase tiene un nivel de fuerza diferente, por lo que es difícil llegar a una estimación exacta. Por supuesto, ayudar a cambiar de clase sería ciertamente ventajoso a largo plazo. ¿No están de acuerdo? Shiina y Yamada, sí, por supuesto que sí, sí. Los dos, entendiendo que se habían quedado impresionados por la propuesta de Isizaki, se divirtieron mucho al seguir ese camino. En primer lugar, si aceptaba esta propuesta desordenada, hasta cierto punto, no podíamos evitar tocar algunas de las partes importantes. No pude evitar seguir haciendo preguntas después de la tercera. ¿Fue Ryuen quien decidió invitarme, o fue su propia decisión? Isizaki, que había respondido como si se tomara la conversación a la ligera, dejó que su expresión cambiara por primera vez. Es mi propia decisión. Ryuen no sabe nada. Aparentemente, Isizaki había decidido esto por su propia voluntad. Esperaba que así fuera. Pero realmente ha hecho algo imprudente. Sin embargo, el hecho de que Ibuki, que tenía la imagen de actuar siempre con Isizaki, no esté aquí, sugiere que está siendo honesto. Parece que los únicos partidarios de Isizaki son Albert y Yori. ¿Qué crees que pasaría si Ryuen se enterara de esto? No quiero pensar en eso. No puedo pensar en eso. Sin embargo, estaré preparado para ello, a pesar de estar un poco nervioso. Isizaki sugirió con entusiasmo, y no es un problema trabajar con otras clases de acuerdo a las reglas. No hay nada raro en que considere pedir la ayuda de Ayano Koji en este asunto. Eso es cierto. Ryuen no tiene derecho a quejarse a Isizaki a menos que haya formado una política sobre la dinámica de grupo dentro de su clase. La clave de este examen especial no es tomar los puntos de clase que otros estudiantes de segundo año poseen. No hace falta decir que hay que aspirar a un puesto aún más alto. Ayano Koji-kun será una necesidad para esto. Así es como es. Por el momento, todavía hay mucho de qué preocuparse. Sé lo que quieres decir. Entonces te unirás a nosotros. No creo que esta invitación sea mala, pero a estas alturas no puedo decir que sí. ¿Por qué? Ayano Koji-kun probablemente tiene algunas circunstancias en su clase que le impiden hacerlo. No es así, aunque Yori, que apoyaba el plan de Isizaki, probablemente sabe por qué me negué. Además, creo que las condiciones que hemos ofrecido a Ayano Koji-kun son débiles. ¿Débil?
No son suficientes 20 millones de puntos, ¿no es eso? Por supuesto, me habría sorprendido si solo hubiera ofrecido esa cantidad de dinero, pero solo habrás transferido esa cantidad para ayudarle a cambiar de clase, ¿no es así? Bueno, eso es cierto. No podría darte solo 20 millones para que te cambies de clase y te detengas ahí. Si estuvieras dispuesto a gastar todo el dinero que Isisaki y su equipo te iban a dar, por supuesto, un puesto en la clase A será comprobado. Isisaki y su equipo no pueden reforzarse dándome la bienvenida en el camino. Además, Isisaki dijo que no le importaría que trabajara con Ayano Koji-kun mientras él estuviera con los estudiantes de clase B grande, pero eso también es un problema. El examen de supervivencia en una isla deshabitada no es un juego personal. Si realmente buscas alcanzar mayores alturas, debes ser capaz de aumentar tus posibilidades de ganar confabulando con miembros más poderosos. Por lo tanto, las estrictas advertencias de Iori, que por lo general solo se habían utilizado para escuchar su propuesta anteriormente, comenzaron a ser disparadas una tras otra. Con cada disparo, Isisaki se ponía más y más ansioso. Es así, ve grande bueno. ¿Quién sería, si tuviera que crear un grupo ahora? Veamos, me pregunto si podría ser Ryuen-kun, Kaneda-kun, y Ayano Koji-kun. Si no es Kaneda-kun, entonces tal vez Yamada-kun podría tomar su lugar, pero lo más probable es que Ryuen-kun tenga que ser incluido. Muestra uno de los mejores liderazgos, o dictaduras, en la escuela, y tiene el coraje de hacer trucos que pueden estar cerca de ser considerados juego sucio. Solo una persona de su clase permaneció en la isla en el examen de la isla deshabitada del año pasado, Ryuen, que tenía la capacidad física y mental para esconderse en la isla sin que nadie se diera cuenta. No era alguien que se dejara pasar fácilmente. Los otros eran Kaneda, el mejor de la clase en términos de capacidad académica, o Albert, el más poderoso. Si querías estar seguro de maximizar la oportunidad de ganar, tendrías que elegir dos de los tres. No seas loco. ¿Crees que Ryuen estaría de acuerdo con mi plan? No creo, eso pensé. Kaneda no participará en esta estrategia descuidada, dejando de lado a Ryuen. Entonces, ¿qué debemos hacer? No creo que haya nada que podamos hacer, al menos por ahora. Eso es un problema. Aunque Isisaki trató de presionar sus manos sobre sus sienes para tratar de obtener algo de sabiduría, naturalmente, no había ninguna idea revolucionaria. Por hoy, deberíamos estar satisfechos de que Isisaki-kun y nosotros hayamos sido capaces de exponer nuestras ideas. Por alguna razón, estaba claro que Iori había estado simplemente siguiendo la corriente de Isisaki y hasta ahora, ya había decidido que era importante mostrar mi intención de formar un grupo porque sabía que no podía formar un grupo de otra manera. Sentía que Albert también entendía lo defectuosa que había sido la propuesta, así que golpeó suavemente el hombro de Isisaki. Lo entiendo, mientras tanto, lo dejaremos aquí. Aunque era reacio, Isisaki parecía estar convencido de sus palabras. No sé si tu decisión satisfará mis expectativas, pero te dejaré considerarlo. En esta etapa, decidí que sería mejor dejarlo así también, pero no voy a formar un grupo con nadie todavía. Parte de la razón fue que los estudiantes de la Sala Blanca pueden estar escondidos entre los de primer año junto con Tsukishiro. El final del primer semestre se acerca. A este ritmo, un astuto estudiante de la Sala Blanca no podrá permanecer oculto por mucho tiempo. Tal vez la próxima prueba especial sea la batalla final entre Tsukishiro y yo. En otras palabras, podría llevar a un inexplicable ataque de algún tipo. Si yo fuera a formar un grupo, sus miembros podrían ser arrastrados a tal situación. Sería lo menos que podría hacer en términos de etiqueta ser el único obligado a abandonar en caso de emergencia. Una vez más, me confirmé este pensamiento a mí mismo. Este capítulo fue muy largo por lo que he decidido que lo mejor es dividirlo en dos. La siguiente parte la subiré mañana. バスの中で私の方を見てたけど、何なの？あなた、お出かけ